voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, vaga mi sombra, sueño y herida. Yo soy arisco como tus berenes y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus berenes y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Cuando yo ingreso en el 52 eran 120 y había 5 mujeres. No voy a decirte quiénes eran porque van a decir, mire cómo se acuerda perfectamente de quiénes eran, ¿no? El movimiento estudiantil estaba totalmente desarticulado porque se había desangrado en la lucha por la liberación de un estudiante que se llamaba Bravo, y el centro de estudiantes estaba fuera de la facultad, no se abría, y en ese momento se reactiva sobre bases que nosotros sentíamos muy fuertemente que eran bases gremiales. O sea, en mi modo de ver, el movimiento estudiantil en ese momento deja de ser la fuerza de choque del antiperonismo más cerril y se convierte en un movimiento de tipo gremial. Ahí hay sucesivas áreas de crecimiento en las que hay bastante homogeneidad de ideas, hasta que se quiebran con la lucha por enseñanza laica, enseñanza libre, mucho después del 55, por el 57, por ahí. Entonces, cuando apenas se desbloquea todo esto, queríamos la modificación del plan de estudio como una manera de cambiar la configuración de los estudios. Y los profesores se oponían para que todo quedara como está. Nosotros decidimos en una asamblea memorable, 305 votos contra 17, hacer una huelga que tenía este sentido: venir a las clases teóricas masivamente y no asistir a ningún trabajo práctico. Después de un poco más de 2 semanas, los profesores más sensibles a la negociación vinieron a decirnos a nosotros que ellos proponían que nosotros volviéramos y ellos iban a aceptar la modificación, la discusión de la modificación. Integrábamos en forma minoritaria el claustro. También antes de estos años había representantes de los estudiantes, pero con la reforma del 57 ingresan a los claustros representantes de los graduados. O sea, los profesores, graduados y alumnos equilibraban las fuerzas en el consejo directivo. Es cuando comienzan a luchar los sectores defensores de la universidad privada con los sectores defensores de la universidad pública. Eso se defiende con mucha fogosidad y mucha fuerza, y son en esos años que acceden a la mayoría del consejo directivo de la facultad los reformistas. Y yo ingreso con ese triunfo de los reformistas. En ningún momento se pensó que la Universidad Popular tenía que ser arancelada, ¿no? Para nada. Había un sistema de becas muy amplio. Yo me recibí con un sistema de becas que si en un año vos terminabas la materia, podías vivir perfectamente sin trabajar.
Y así lo hice yo, ¿no? A mí, yo lo que recuerdo personalmente es una presencia que ahora no veo de gente que venía de oficios manuales y de los talleres. Un sector que es muy importante en los años que yo cursé en la universidad eran los estudiantes latinoamericanos, peruanos, venezolanos y bolivianos. La década de 50 fue una época de efervescencia y de cambio en que el mundo feliz de los 30 a los 50 se comenzó a resquebrajar. La sensación era que se vivía de un país rico, además la exclusión, la proscripción total del peronismo dejaba sin emerger una serie de problemas. Y la sensación era un país que daba, bueno, la universidad podía ser un factor de ascenso social que ahora no lo es. El rol del ingeniero agrónomo es hacer negocios y progresar económicamente, comprometerse con la sociedad y su reforma social, comprometerse con la docencia y enseñar de manera no autoritaria. Yo siempre digo que si hay un lugar donde debe haber pluralidad y distintas visiones de pensamiento, es en esta construcción que es la universidad, ¿no? Así que yo diría que la facultad a la que yo entré, y entré formando parte de un curso de ingreso muy masivo, tenía como características que era una facultad que hasta ese momento había sido pequeña. Nosotros entramos casi 400, o sea que fuimos parte de un grupo que fue generando cambios por la presión numérica. Y era una facultad en la cual no había un significante de protesta y de organización, digamos, como para pedir otro tipo de reivindicaciones. Eso fue lo primero que me marcó el ingreso a la facultad. Recuerdo que en aquella oportunidad yo había hecho el curso de ingreso, yo venía de una escuela agrotécnica, y en ese curso de ingreso, de los 8 que proveníamos de la escuela agrotécnica, ingresé solamente yo. O sea que los cursos de ingreso eran realmente un filtro. Yo decía, si nosotros somos hijos de trabajadores, ¿cómo puede ser que tengamos las ideas de los otros? Y eso fue una impronta muy grande a partir de ahí, a darme cuenta como que la única resolución era participando y metiéndome en los problemas. Era un centro de estudiantes que cuando se manifestó, y por el peso que tenía la mayoría, fue siempre en favor de los sectores menos democráticos y más concentrados del país. Lo que discutíamos, empezábamos a discutir tímidamente qué rol tenía el ingeniero agrónomo en la sociedad vinculado a los sectores más pobres de la sociedad. Digamos, con la efervescencia traída en este primer año 64, empezó el movimiento, por decir de una manera, el movimiento estudiantil de cambio. Yo creo que en ese momento en la facultad se empieza a producir algo que tuvo mucha importancia posterior. Yo creo que es el momento en que en la facultad aparece el peronismo. Creo que es un indicador claro de cómo estaba entrando la realidad en el país, y ahí se empieza a gestar la primera agrupación peronista de la facultad, que fue la agrupación Cimarrón, que luego dio origen a la Juventud Universitaria Peronista 2 años después. Yo diría que el espíritu de la militancia de aquellos momentos era el espíritu de las luchas por los principios de la reforma del 18. Lo que hacen las ligas es transformar todas esas historias de lucha fraccionadas individuales en un movimiento que comparte un diagnóstico y comparte una visión de cómo insertarse a nivel nacional. Y es esta la concurrencia a esta primera asamblea, la cual se planteaba la derogación del curso de ingreso o no, y que pude, digamos, estar entre las minorías que en ese momento propiciaban la derogación del curso de ingreso.
Estas minorías, por supuesto, eran, se le asignaba un mote que en ese momento era despreciativo, que era el mote de comunistas, el mote de izquierdistas. No todos los que propagaban la derogación del curso de ingreso tenían esa ideología, pero era tan cerrado la universidad que así se nos asignaba. ¿Y qué éramos lo que pedíamos en ese momento? Eran simplemente cosas mínimas, por ejemplo, un horario nocturno, tener desdoblamiento de prácticos, tener accesibilidad a clases teóricas grabadas. Y bueno, y el eco que generó el golpe dentro de la facultad, yo diría que siento que se manifestó en 2 o 3 tipos de cosas. Renunciaban masivamente docentes de muchas facultades. Nosotros vivíamos corriendo atrás de nuestros profesores más progresistas acá para que no renunciaran, porque no nos dejaran solos, porque teníamos pocos puntos de apoyo con quienes intentar construir una política. Y yo creo que lo otro que fue importante para nosotros, inmediatamente después del golpe, y que tuvo una importancia bastante grande en lo que fue yo creo que diría la maduración del movimiento estudiantil de esta facultad, fue que el hecho de que clausuraran la Facultad de Ciencias Exactas hizo que mucha gente de Exactas, muchísimos de ellos militantes, hubieran venido a cursar a la facultad, a esta facultad. En el año 66, con el golpe, siendo ayudante de cátedra, con el golpe de Onganía, nosotros pensábamos que presionando con las renuncias íbamos a lograr una vuelta atrás. Veníamos de esta famosa noche de los bastones largos, ¿no? O sea, el atropello a la universidad, quitarle la autonomía, con lo que eso significaba. Por lo tanto, como quedará claro, yo escribía a los postulados del movimiento reformista, o sea, la autonomía, la autarquía, el gobierno tripartito, principios que en la Facultad de Veterinaria, si bien existían, las representaciones no eran signadas por esto, decíamos que las clases sociales predominaban, digamos, desde lo ideológico, qué impronta le ponían a la ciencia, y creo que le siguen poniendo. Presionamos con la renuncia una gran cantidad de docentes y bueno, creo que facilitamos la llegada de otra tanta cantidad de docentes. La separación de escuelas yo creo que era algo necesario para las disponibilidades de presupuesto, para las necesidades de presupuesto, de que haya esta autonomía de carreras. Pero, digamos, en su conjunto, en forma global, yo no digo que estoy en contra de haber separado las escuelas, porque las prácticas después de las escuelas separadas, los contenidos con mucho tiempo siguieron iguales. O sea, si bien fue importante el conjunto del movimiento estudiantil, pudo hacer avances con el tema de separar las escuelas, los docentes siguieron siendo los mismos hasta el año 73. En mi vida personal, a mí esta facultad realmente me cambió la vida. Digamos, yo creo que la mayoría de mis mejores amigos yo lo conseguí en la facultad. Fue una época muy dura, pero que creo que me fortaleció enormemente en lo personal, enormemente en lo afectivo, me ayudó a descubrir una enorme cantidad de cosas, pero yo diría que fue mucho menos la facultad que los amigos que encontré en la facultad. Me fui diciendo no vuelvo más, jurando que no volvía más, por el nivel de agresión que había sentido durante todo mi paso por acá, y llorando como un desgraciado porque dejaba mucho en mis mejores amigos. Yo recuerdo enormes charlas que tenía con un querido compañero que pensaba que la solución o la salida venía de las manos del general Perón. Entonces me hablaban los 60 de
de que Perón era un adelantado por el tema de que había visualizado el tema ecológico, esto que el 2000 nos iba a encontrar unidos o nominados. Eran charlas en la cátedra de Salud Pública. Me estoy refiriendo al querido compañero César Lugones, que hoy es desaparecido. El pecado era venir a una villa a hacer salud. Este compañero desapareció el 14 de mayo del año 76, juntamente con su esposa María Marta Vázquez. ¿Qué es lo que uno no debe olvidar? De esa época que un compañero nuestro, integrante de una de las agrupaciones de acá de la facultad, como integrante de un grupo armado peronista, digamos, siendo alumno de mitad de la facultad, alumno brillante, alumno de 10 de la facultad, con una beca de la Fundación Bujibor para estudiar, lo matan en un operativo asaltando un garaje. Yo fui fundador de 2 agrupaciones estudiantiles, una que se denominaba Frente Estudiantil de Agronomía, con el ingeniero Huergo, que en esa época era miembro del Partido Obrero Trotskista. Nosotros codirigíamos el centro de estudiantes con, bueno, en una línea nacional, en una corriente, en una agrupación un frente de agrupaciones que integraba a la juventud peronista, a la juventud comunista, a la juventud radical, en una lista llamada Lista Azul y Blanca, que habíamos ganado las elecciones. Pertenecía a una agrupación que la fundamos nosotros dentro de la facultad, que se llamaba Mapuche. El nombre se lo pusimos porque en un campamento que habíamos hecho al sur con el campamento de la facultad, estuvimos en el lago Quillén con los mapuches. Y ahí nos enteramos que mapuche significaba mapu, tierra, y che, gente. Así que ese fue el nombre. En la agrupación estaba David Ovejero, que hoy está desaparecido, yo y unos cuantos colegas que ahora, por suerte, los veo y están bien. Y también estuvieron Alejandra y Adriana, que hoy también están desaparecidas. La Facultad de Agronomía absorbe la carrera de veterinaria, es decir, la carrera de veterinaria pierde la autonomía que tenía, que era que cada 2 o 3 años se cambiaba un decano agrónomo por un decano veterinario. La separación de escuelas va más allá, va a la creación de una facultad, va a la creación o a la necesidad imperiosa, y nuestra frase líder era el veterinario que el país necesita. No era el veterinario que se estaba formando en aquel momento se formaba un veterinario casi exclusivamente para caballo de carrera. Queríamos tener una administración independiente, porque parecía que en el presupuesto y en las decisiones que tenían que ver con presupuesto para una cátedra o lugar físico o materiales o lo que fuera, nosotros sentíamos como que siempre íbamos en segundo plano y primero estaba agronomía. Y que los decanos eran agrónomos, porque eran el decano de agronomía y veterinaria, pero siempre un decano era agrónomo, y que no entendía nuestra problemática. Nosotros hicimos una experiencia muy buena en esta facultad, producto de que la oligarquía, a diferencia de otras facultades del país, de otro lugar, acá está presente físicamente lo que nosotros llamamos como categoría económica la oligarquía terrateniente. Que para nosotros, que integrábamos distintas vertientes de la izquierda o del peronismo revolucionario, la unidad fuera casi imprescindible, porque si no, no teníamos, hasta corríamos riesgo en nuestras vidas, porque la derecha acá no era una derecha cautelosa, era una derecha violenta. El proyecto para la universidad era una universidad integrado en un proyecto de liberación nacional, en un proyecto de independencia nacional y soberanía, y en el caso nuestro en particular, en una distribución democrática de la tierra, que en esa época llamábamos reforma agraria. Bueno, primero fueron, para la separación de escuelas, las primeras acciones eran, bueno, asambleas, hablar con el decano, llevar una nota, presentarle una nota al decano, presentar notas en el rectorado, mandamos unas cartas, hablamos con periodistas.
El centro de estudiantes, bueno, hizo un montón de asambleas para acordar estas notas, qué era lo que queríamos y qué sé yo. Al principio todo parecía bien, pero teníamos la sensación de que no nos llevaban el apunte y que nos prometían cosas que después no iban a cumplir. Entonces, bueno, fuimos avanzando en eso y hasta tomamos la facultad un día. Y tomamos el decanato, que era en realidad lo que ahora es el decanato de agronomía. Bueno, fue una noche inolvidable. Terminamos comiendo pizza todos porque teníamos hambre. O sea que a las 2 de la mañana nos dimos cuenta que no habíamos pensado en que íbamos a tener hambre todos ahí adentro. Así que bueno, salió por la puerta de atrás un compañero a comprar, no sé, 30 pizzas y no sé cuántas Coca-Colas y las trajo por el caminito de allá del fondo, mientras que toda la parte de adelante estaba llena de patrulleros, porque estábamos acorralados, o sea, dentro del decanato, pero no podíamos salir. Y él salió por la ventana, fue una anécdota eso. Es más, llegamos a tomar el rectorado. Un día fuimos y subimos al rectorado y no nos queríamos ir hasta que no nos dieran respuesta. Un día salimos a la avenida San Martín con una gran manifestación y entonces el toque de que éramos de veterinaria lo dábamos porque llevábamos los animales. Entonces llevábamos la oveja, llevábamos todo lo que teníamos, lo llevaba el burro que había allá en Clínica de Grandes, lo llevábamos, algún caballo que había por ahí, todo lo que podíamos lo llevábamos a las manifestaciones como para dos cosas. Teníamos miedo que nos reprimieran y nos parecía que con los animales iba a ser más fácil. Y segundo, llamábamos más la atención, porque enseguida esas manifestaciones se hicieron conocidas. Nos vinieron a apoyar compañeros de otras agrupaciones de otras facultades, se hicieron asambleas muy grandes donde estaba llena el salón de actos de ahí del decanato de agronomía repleto. Salíamos a hacer sentadas y a dar clases en la vía pública. Bueno, fue, qué sé yo, no me acuerdo, creo que como 6 o 7 meses de estar ahí atrás de este tema. Bueno, posteriormente, por supuesto, empezó el cuestionamiento al programa de estudios y a los docentes que dictaban en ese momento las materias. Y ahí había un punto clave y se resolvió en una gran asamblea. Esto no lo resolvió un grupito, como suelen decir hoy también, siguen usando las mismas frases. Lo resolvió una asamblea prácticamente con toda la facultad, en el cual los dos puntos de discusión, uno era si había que modificar el plan de estudio o si había que modificar a los docentes. Y hubo una definición muy clara de un compañero que dijo: yo puedo tener el mejor programa del mundo, pero si no tengo gente que lo pueda dar, no sirve para nada. Cuando viene el golpe, cuando llega, porque el golpe en la universidad llega antes, llega 1 año y medio antes con la misión Ivanišević. O sea, luego de la muerte de Perón, Perón muere en julio del 74, en octubre del 74, septiembre del 74, por ahí, en octubre, cuando renuncia Helbart, Isabel Perón y López Rega designan ministro de Interior a un nazi, ministro de Educación, perdón, a Oskar Ivanišević, que era un hombre nazi, que estaba vinculado al gobierno de ocupación nazi en Croacia, y bueno, digamos, lo que después va a ser la dictadura para el resto del movimiento popular, en la universidad empieza, podemos decir, en octubre del 74, la universidad está cerrada hasta marzo del año siguiente, y el movimiento estudiantil pasa a la ilegalidad. Durante la dictadura todo lo que habíamos debatido y avanzado se perdió. O sea, la dictadura reimpone el modelo que está vigente hoy, que en realidad se reformula, porque Martínez Dios reformula la política económica, particularmente hacia la política agropecuaria, es decir, reinvierte el ciclo que se había abierto en los 40 de traslado de parte de la renta agraria para desarrollo de la industria nacional. Martínez Dios lo invierte, es decir, devuelve toda la renta agraria a la oligarquía, produce primero el proceso que se va a denominar Revolución Verde y luego lo que hoy conocemos como modelo de la soja. Bueno, teníamos todos los sueños y creo que los sueños siguen siendo viables y posibles. En todo caso, les toca a las generaciones más jóvenes encontrar la forma de llevar adelante y a la práctica algunos de esos sueños y no cometer los errores que nosotros cometimos, ¿no?
sigo pensando que lo que hicimos fue altamente valioso, lo volvería a hacer si el contexto de país y de situación se diera, ayudó al cambio del país. Lamentablemente, lo que tuvo también es una dosis alta de ingenuidad en cuanto a las cosas que después iban a pasar. Yo lo que rescato es una palabra que usé hace un ratito, y que es unidad. Eso es clave y sigue siendo clave hoy para recuperar a la universidad para que sirva para el país. La unidad hizo la fuerza, la unidad nos hizo conocernos a todos con hasta ideas distintas, pero ¿en qué coincidíamos? En que éramos argentinos. Y esa coincidencia hizo borrar del mapa aquella famosa frase: para un argentino no hay nada peor que otro argentino, porque ahí demostramos con distintas posiciones ideológicas, por supuesto no contrapuestas. Los contrapuestos no estaban con nosotros, y eran minoría, y siguen siendo minoría. La mayoría quería esa universidad, el servicio del pueblo, para la Argentina, para su desarrollo. Y eso es lo que más rescato, porque eso es lo más valioso, eso es lo que nunca pudieron vencer, pese que tenemos muchos compañeros desaparecidos. Pero eso no lo pudieron vencer, jamás lo van a vencer, porque está la idea, y las ideas, ya lo dijo alguien mucho antes que nosotros, no se pueden combatir, no se pueden matar. Soy la mamá de Mónica Sofía Grispon de Logares, suegra de Claudio Ernesto Logares, dos estudiantes de esta institución. En el año 76 se retiran de la facultad, comienzan en el 77 y después se van a Uruguay porque, por cuestiones de seguridad. Ellos desaparecieron dentro del Plan Cóndor, desaparecieron en Montevideo, Uruguay, junto con su hijita, en ese momento de 23 meses. Y bueno, y ahí comienza la búsqueda de la nena por un lugar y de los papás por otro lugar. La búsqueda era difícil porque habían desaparecido en Uruguay y habían salido de acá, habían salido normalmente como cualquier viajero que decide salir del país. La nena la localicé en el año 80 primero, se me volvió a perder y la volví a localizar en el 83, siempre dentro del marco de Abuelas de Plaza de Mayo. La localicé en el 83, la recuperé en el 84, en Argentina, en el barrio de Chacarita. A mí me costó devolverle a Paula, menos sus papás, por supuesto, 11 años y 8 meses. Me costó jurídicos, devolverle la identidad, la tenencia, todo lo legal que uno no se da cuenta y que tiene desde el momento que nace, pero no se da cuenta, va. Insertarla en su familia, en su medio, en todo lo que significa la identidad para una persona. Y con respecto a Mónica y Claudio, todavía continúa la búsqueda. Sé que los dos militaban. Cada uno tenía su grupo. Y yo de esos momentos lo único que sé es que ella pasaba muchísimas horas fuera de casa. Las horas que pasaba en la facultad tenía su perro que la esperaba cuando llegaba y la acompañaba todo el camino, que llamaba a ese perro y siempre hablaba de ese perro. Yo mucho más no te puedo decir de esos momentos. Y después cuando desaparecen, sí, empecé a averiguar, sobre todo después de los 80, cuando hubo compañeros que a raíz del apellido de la nena, cuando yo la encontré, cuando estábamos haciendo campaña en Abuela, todo eso para recuperarla, se acercaron muchos compañeros por el apellido. Él era militante de alma y era una persona muy, muy inteligente y muy sensible. Los compañeros lo querían muchísimo. Esto es lo que me dijeron.
Y con respecto a Mónica, que Mónica también era una muchacha muy inteligente, pero era otro tipo de militancia, la de ella, comprometida también, muy comprometida. Eso cuando yo hablé con ellos, que yo les decía que había cosas que no se podían cambiar porque la estructura de política nuestra era distinta, que era muy difícil, porque quienes tenían el mando eran también los que tenían las armas, la plata, todo lo que significa el poder, y que para ellos iba a ser muy difícil, que a mí me parecía que era muy difícil, y me contestaban, bueno, pero alguien tiene que empezar y queremos que nuestras hijas sean el hombre nuevo, el hombre distinto, que sea una sociedad distinta. Lo que queremos es que todos los chicos puedan estudiar, que no haya diferencias entre los chicos para estudiar, porque todos nacemos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades. Con respecto a la justicia, te digo que no me alcanza, que no se olvide que a pesar de los milicos, en este país hubo 30.000 personas que existieron, que caminaron las calles, que quisieron cambiar las cosas y que tenían buena fe, realmente tenían buena fe. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
En el año 76 acá, bueno, con el golpe se profundizaron en algunas actitudes bastante autoritarias que habían comenzado ya, digamos, no abiertamente, pero sí solapadamente durante el año 75. Inclusive puedo contar una cosa que me pasó personalmente a mí en el año 1976. Yo estaba saliendo de un teórico de botánica de noche y había una camioneta que circulaba por la facultad, ya la gente la conocía, en la época del proceso ya, eran 8 o 9 meses llevaba. Me paran, yo estaba con una chica, me paran saliendo del teórico, me piden documentos, libreta universitaria. El tipo que me para estaba muy nervioso, empezó a decir, bueno, nosotros estamos gobernando ahora ya no nos van a pisar más, estos zurdos que gobernaban, ahora gobernamos nosotros, no dijo la policía, pero se sentía como que estaba hablando de Fuerzas Armadas, de alguna manera. Y bueno, me quería hacer subir a la camioneta porque, no sé, era aportación de cara, no sé cómo llamarlo. La chica estaba conmigo, se puso a gritar, saliendo acá por las vías, y como se puso a gritar y salía más gente del teórico, el tipo subió a la camioneta y siguió de largo. A partir del año 79, nosotros, como no había centro de estudiantes, organizábamos campamentos que se organizaban durante todo el año. Comenzábamos en 79 con campamentos de 30 personas, en el año 80 fueron 60, fue subiendo en el 81 y en el 82. Por supuesto que aparecían siempre pintadas, que la gente no vaya a los campamentos, que eran todos de zurdos. En esos años también se empezó a hablar de la chequera, el arancelamiento que hubo, digamos, no fue un arancelamiento abierto, pero era una chequera que había que pagar, no me acuerdo cuántos eran los montos, y se suponía que era para becas estudiantiles. Y el que no tenía la chequera al día, no podía dar exámenes, era todo un incordio el tema ese. Después estuvo Mizuno como decano durante el proceso, inclusive había salido de la cátedra de edafología, si mal no recuerdo, y después fue miembro ya en la época democrática de la fundación, que se supone que sigue existiendo como fundación de recaudación de dinero para la Facultad de Agronomía. No teníamos demasiado trato con él, obviamente nosotros lo veíamos como un funcionario más de la época del proceso. Comenzamos con los campamentos y lo que no podíamos hacer acá lo hacíamos en los viajes. Tratábamos de organizarlo desde acá, inclusive tratamos de tener algún tipo de contacto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, que a lo mejor mandaban una nota a alguna empresa para conseguir alimentos, o si íbamos a algún lugar específico en el sur y había algo que tuviera que ver con un tono agropecuario, podíamos hacer visitas. Pero era bastante frío el trato, ¿no? Acá cuando vino el golpe, digamos, yo estaba en primer año, esto me era contado por los que eran mayores que yo, que estaban en tercer, cuarto, quinto año, pero que habían incautado toda la fotocopiadora, todo lo que había acá adentro, y cuando fueron a reclamarlo, al poco tiempo desaparecieron las personas que habían ido a reclamarlo, que eran los que habían estado en el centro de estudiantes hasta el golpe. La idea era conformar nuevamente un centro de estudiantes y la idea tenía que ver con tratar de armar algo, aunque por supuesto era un poco utópico pensar que todas esas agrupaciones que tenían bastantes diferencias podían conformar una sola agrupación. Era diferenciarse de la gente que quería seguir continuando con el proceso. Bueno, a partir de ahí, en el año 81 comenzamos a armar la reorganizadora del centro de estudiantes. Tampoco nos juntábamos acá adentro porque no había confiabilidad, porque el secretario de Asuntos Estudiantiles, Santiago Díaz Valdés, que funcionó durante los primeros años con una mano bastante dura con respecto a los estudiantes, inclusive para cualquier tipo de pedido que tuviera que ver con los estudiantes, fue aflojando su manera de comportarse con los estudiantes de la misma forma que en el gobierno nacional se fue aflojando. Pero obviamente no era confiable porque respondía más a la agrupación que antiguamente existía en la Facultad de Derecha, que era el Agua, pero que todavía no seguía llamándose como Agua, pero tampoco tenía un nombre específico. Pero cualquier cosa que quisiéramos hacer, esto era contado por esta persona
a los estudiantes que respondían en esa época al proceso o a una agrupación de derecha, para decirlo de alguna manera. Era una época bastante difícil y aparte también quiero comentar que el tema de que este autoritarismo también llevó pegado un descenso también del nivel académico, no solo por gente que se fue o no, sino por el hecho de que hubo bastante cambio en algunas plantillas de docentes y se estudiaba por apuntes, en lo cual a veces venían docentes y leían desde el mismo apunte lo que se estaba dando. Los recuerdos, especialmente de la primera etapa, son muy lindos, porque de pronto vivíamos, fue el último año del proceso, cuando ingreso, y bueno, todas las expectativas estaban en relación a la posibilidad de cambios, ¿no? Yo creo que quizás el motor principal de ese tiempo, para los que militábamos, para los que empezamos, los que reabrimos el centro de estudiantes, fue el tema de la historia de los compañeros desaparecidos. De a poco fuimos digamos, indagando en el pasado, en la historia, en la memoria histórica del centro de estudiantes, y me acuerdo que a través de la Secretaría de Extensión Universitaria armamos la Subsecretaría de Derechos Humanos. Empezamos, la subsecretaría tenía dos patas. Una era la cuestión de reivindicativa o el estudio de los derechos humanos en el sentido más convencional, ¿no? El tema de los desaparecidos, lo que había sido la represión durante la dictadura en la facultad, etc. La otra pata era la cuestión social, donde se encararon en ese momento campañas antirrábicas, campañas de jornadas de castración. En esos tiempos el centro de estudiantes obviamente no estaba, fuimos nosotros los encargados, creo que de la UBA solamente psicología y filosofía y letras, habían hecho las elecciones el año anterior. Nosotros armamos, hizo una asamblea en la cual se plantearon las propuestas de cada una de las agrupaciones. En ese tiempo inclusive estaba representada la derecha en el centro de estudiantes, la derecha liberal. La agrupación que ellos habían fundado era el IBEI, no me acuerdo qué significaba la sigla, se supone que era una agrupación independiente pero de derecha. Los que ya venían con un trabajo firme, 1 año, 2 años atrás, a través de petitorios, etcétera, era la agrupación Gestar, una agrupación independiente de izquierda, que quizás fueron el motor principal de los 3-4 primeros años del centro de estudiantes. También estaban los radicales, en ese momento había 2 ramas de los radicales que bueno, se amalgaman para presentarse a esa primera elección, y bueno, y estábamos nosotros, la JUI. Nosotros éramos la Juventud Universitaria Intransigente, hicimos a fines de ese mismo año, el año 83, las elecciones. Nosotros recién armábamos nuestra agrupación, la JUI, me acuerdo que ligamos una secretaría del centro de estudiantes, y bueno, las elecciones esas las ganaron los radicales, los de la Franja Morada. Y bueno, a partir de ahí fue todo un descubrir, porque en realidad uno piensa, y no solamente éramos jóvenes cronológicamente, sino que para nosotros esta cuestión de la democracia era una cosa totalmente nueva. Éramos un poco los hijos del proceso, ¿no? Uno vivía día a día el tema de las movilizaciones y eso, y era una cosa que te hacía muy bien. Previo al final del golpe militar y obviamente después, sobre todo en los primeros años de democracia con Alfonsín, ¿no? Donde había muchísimas expectativas, pero de a poquito, un poco se fueron truncando. Las elecciones obviamente se hacían todos los años. Lo que se encaró fue la reforma del plan de estudios. Otro hecho importante, otra movida importante realizada en ese tiempo fue la recuperación de los bienes del centro. Nosotros, por un lado, no teníamos local. Al principio nos manejábamos con un local que nos prestaba provisoriamente el decano. Logramos recuperar el centro de estudiantes como 1 año después de haber asumido la primera vez, ¿no? El centro de estudiantes histórico de los chicos de los 70 estaba en un lugar que ahora es parte del Hospital de Pequeños. Bueno, y estuvimos en la movida de recuperar eso y costó, porque en ese momento lo tenía la cátedra de Química Biológica. Y mirá, en realidad lo que nosotros hicimos fue recoger un poco todo lo que la lucha previa de los compañeros de los 70. Las cátedras, sobre todo en veterinaria, eran cátedras feudos, donde la mayoría, si no eran todos los docentes, habían asumido por concursos de la dictadura, cuando había habido concursos,
y de pronto, o sea, una de las principales reivindicaciones nuestras era el tema de concursos en democracia, ¿no? Hubo, a fines de la dictadura, yo me acuerdo que se había hecho un sistema por el cual vos pagabas un arancel mensual. Bueno, hubo toda una actitud simbólica en relación al tema de la universidad gratuita, donde nosotros, bueno, convocamos a depositar en un lugar estos talonarios con estos cositos para pagar este arancel, para quemarlos, ¿no? Hacer tipo una reunión y quemarlos en forma simbólica. El trabajo principal estaba centrado en recoger, digamos, datos y conocer la historia de cada uno de los desaparecidos de la facultad. Muchos de ellos en muchos casos no llegamos a conocer demasiado detalle, pero en algunos casos, especialmente el de un compañero, Luis María Gemetro, un poco fue el ejemplo del manejo de la dictadura, ¿no? En el ámbito universitario. Este muchacho, faltándole, fue en el año 77, no recuerdo el mes, faltándole 2 materias para recibirse, estaba trabajando en una veterinaria, bueno, se lo chupa, la patota, inclusive fueron con camiones del ejército, aparece el cadáver 1 mes y medio, 2 meses después, no me acuerdo en qué lugar de provincia, bueno, justo junto con otros 15, 16 cadáveres. Se suponía que los habían liquidado en un enfrentamiento, obviamente estaban torturados, con marcas de alambres en las muñecas, bueno, como es el caso clásico del manejo de estos tipos. Es así que en homenaje a él decidimos en forma simbólica nombrar con el nombre de este muchacho, Luis María Gemetro, al pabellón central. Bueno, se hace un acto donde, bueno, se hace convocatoria a diferentes facultades, organismos de derechos humanos, donde se bautiza con este nombre al pabellón central y descubrimos una placa con el nombre, con toda la lista de compañeros desaparecidos. No, el problema de la placa en realidad no era ninguno, era el problema del hecho en sí de poner una marca del pasado. Como todo en la Facultad de Veterinaria, si no me equivoco, hasta el día de hoy, esa fuerza de sangre y sudor, en el sentido de que tenés que estar continuamente como factor de presión sobre el consejo directivo y el decano para ir sacando de a puchitos cada una de las reivindicaciones por las que luchás. Y si te descuidas, esa reivindicación te la voltean. Que yo creo que fuimos un poco como los hermanos menores de los compañeros que quedaron en el camino en los 70, los que lucharon por cambiar la cosa. Fuimos un poco los continuadores. No me atrevo a decir que nos arrimamos a la falda de esto, porque éramos una cosa mucho más chiquita, pero yo creo que siempre nos amparamos en la luz que nos dejaron ellos. Bueno, en nuestra facultad lo que sucedió era lo que estaba sucediendo en el país. Y agronomía era una facultad chica que rápidamente se acomoda a las nuevas demandas del mercado internacional y se empezaba a fraccionar el espacio de la facultad y el académico a empresas y corporaciones que contrataban los servicios y los laboratorios y los espacios de la facultad. Negociando únicamente con la Franja Morada, que era la que tenía mayor representatividad en la fuga en aquel momento. Y bueno, la mayoría quedamos afuera de los que no estábamos de acuerdo. Y bueno, me contactaron compañeros que empezaron inmediatamente a movilizarnos por el problema de la Ley de Educación Superior, donde venían sucediendo marchas. Nosotros, íbamos 80, 100 chicos de agronomía. Todavía recién empezamos el contacto en el año 95 con veterinaria. Y la aprobación de esa Ley de Educación Superior fue realmente una patada, digamos, al hígado nuestro. Cae la desmovilización muy fuerte y empezamos a tirarnos las culpas de ese revés que veníamos denunciando, que era el ajuste menemista en la Universidad de Lluveró. Que hace estragos, que sin duda apunta a la universidad de empresa, a la universidad de servicio tercero, a la universidad para dar mano de obra para las grandes corporaciones, que piensa solo en eso y se aleja totalmente de los problemas de la sociedad, los problemas reales, los problemas que aquejan a la población más pobre de
de todo nuestro país. Y la universidad se empieza a acomodar a eso, empieza a prestar servicios, a realizar servicio a terceros desde las distintas cátedras, dejarse de dedicar a la educación para empezar a dedicarse a generar recursos y dejar su función de investigación, su función de educación y principalmente volcarse a resolver algo con respecto a las empresas privatizadas, que bueno, eran algunas de las cuestiones que se venían definiendo en función de lo que planteaba el Banco Mundial para desarrollar para las universidades públicas en Argentina. En principio lo visible es la privatización de los terrenos de la universidad. Lotear, alquilar, dar en concesión distintos sectores de la facultad pensando en prestar servicios, recaudar fondos de alguna manera y autofinanciar la universidad, dado que el presupuesto universitario no tiene un aumento considerable desde el principio de los 90. Inmediatamente de la Ley de Educación vino la reforma. Esa reforma fue la privatización encubierta que no se aprobó en el 95, que peleamos para que no se aprobara. Esa reforma fue achicar el plan de estudios y aumentar los posgrados arancelados. Cuando los estudiantes llegaban a la universidad se daban cuenta de que habían cambiado de carrera, digamos, que la carrera había pasado a ser otra, que las cursadas pasaron a tener otra intensidad y que no te permitían relacionarte ni siquiera con tus compañeros por el ritmo de cursada, por la intensidad que esto tenía y a su vez por la evaluación de conocimiento y la incorporación de esos conocimientos, ¿no? Porque no hay posibilidades de aprender lo que era un plan de 6 años y medio, resolverlo en 4 años y medio. Logramos movilizar mucho en relación a la reforma de Shuberov, decidimos hacer una serie de asambleas que logramos parar la reforma en veterinaria, pero por la ventana fueron entrando pequeñas reformas. Los estudiantes no estaban acostumbrados a escuchar la palabra asamblea, no estaban acostumbrados a escuchar del centro de estudiantes. El centro de estudiantes era la Franja Morada y eran los representantes de la Franja Morada los que resolvían o no resolvían los problemas de los estudiantes. Bueno, y el centro de estudiantes se transformó en un lugar de paso para calentar agua, porque el que quería seguir el ritmo de la facultad no podía detenerse, ni tampoco teníamos un lugar común para discutirlo. Creo que lo que tratamos de construir nosotros, bien o mal, pero sí con la voluntad, digamos, de construir, es una universidad abierta, democrática y que resuelva los problemas del país. No, y Cindy, esto, ¿no? La agroexportación es el negocio de esta nueva etapa y no resuelve el hambre en este país. Digo, no se aboca a resolver el hambre del pueblo argentino, y eso es una deuda de la universidad, de la formación de sus profesionales, sin duda de los estudiantes, de los docentes y bueno, y en mayor medida de las autoridades que no se dedican a esto ni un segundo por semana. Es un poco de dejarles la historia familiar, es el árbol genealógico de este lugar chiquito nuestro de agronomía y veterinaria. Porque la historia es parte de los pueblos y es parte nuestra, digamos, te da una identidad. Y acá ha sido cortada la historia. Para mí lo que hizo dejar a los estudiantes, hacer que los estudiantes no puedan participar de esto fue un corte en la continuidad. No han seguido en la universidad porque fueron expulsados, los que se recibieron fueron expulsados y los que no se recibieron los desaparecieron, son compañeros que recibidos o no, fueron expropiados de la universidad. Con la memoria uno construye el cimiento donde se puede parar. El punto de referencia, de donde uno se lanza. Si no, hay un abismo, es como que nada por detrás no tiene nada por delante. Lo que queremos dejar firmado, que nuestros compañeros que vengan después de nosotros tengan un punto de partida que sea mejor que el que nosotros tuvimos antes.
con el tiempo y conociendo a los compañeros de todos los tiempos, como le decimos nosotros, encontramos este lugar que está atrás nuestro, encontramos la historia de la cueva. Este es el comedor universitario de la Facultad de Agronomía y Veterinaria en esa época, denominado La Cueva. Esto fue construido por los dos centros de estudiantes en los años 60, del 61 al 64 aproximadamente. La cueva era nuestro lugar de reunión, no por los militantes, a mí me parecía que tuvo un valor importante socialmente en la facultad. Nosotros éramos amigos de los estudiantes de agronomía, por ejemplo. Queríamos la separación de escuelas, pero éramos amigos de ellos, porque nos encontrábamos en la cueva y comíamos todos los días juntos con ellos. El comedor era el centro político y yo diría pedagógico de la facultad. Nosotros vivíamos acá adentro, todo el día. Estudiábamos acá se desarrolló la historia del movimiento estudiantil de los 60 hasta que llegó la dictadura genocida, es decir, hasta que llega la dictadura de Videla, que clausura el comedor, y desde entonces, porque la política que llevó adelante, en particular el radicalismo de la Franja Morada, fue una continuación, fue impedir de alguna manera el rol activo y directriz que jugó el movimiento estudiantil en los años 70, el comedor está en este estado deplorable. En realidad el comedor es de los estudiantes, no es de la facultad. El comedor fue construido por la generación anterior a la mía. La gente que se recibió de agrónomos justo en el momento anterior lo hicieron con sus manos. Era además un lugar de reunión social para los estudiantes, que es muy importante en la vida de la facultad, porque uno pasa una vez sola por la universidad y eso se lo lleva puesto. Hoy en día encuentro gente que le digo, sí, te conozco de la cueva. Y bueno, eso, hasta los perros del centro de estudiantes iban a comer a la cueva al mediodía. Salían de allá de Avenida San Martín, iban solitos en fila a la cueva a comer. Y bueno, el punto de reunión clave era la cueva, como el boliche que teníamos, que es el lugar de encuentro común. Y es ahí donde empiezan los debates, las discusiones, la interrelación. Y fíjate que no es casualidad que siempre se busca o se combaten los comedores estudiantiles, como que se combaten los comedores obreros. ¿Por qué? Porque ahí se juntan todos. Entonces cuando nos juntamos todos nos damos cuenta que no tenemos tantas diferencias de pensamiento, que todos queremos lo mismo, que nos emocionamos con una bandera y con un himno. Y eso nos une. Y Millita y Bayuna, ¿por qué me haces probar lo que después chungueando no me lo vas a dar? Pobre mi charanguito, tanto sentir por vos, se me vuelve changuito